Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar nuevamente sintonizándonos en este su programa A Jesús por María. Hoy pues nuevamente grabando desde mi casita en compañía de mi esposa y en compañía de un gran amigo también. Ahí ustedes pueden ver ya muy conocido por todos y cada uno de ustedes. El señor Juan de Dios Granados Méndez. Saludo, mi estimado. ¿Qué tal, Juan de Dios? Un placer estar con ustedes en su casita. Anita, un placer estar compartiendo con ustedes en este lugar tan bello, en un ambiente así tan hogareño. Y bueno, un saludo para todos nuestros amigos de Radio Cultural de Pital y todos aquellos que en su momento van a tener acceso tanto al video como al programa en las ondas radiales de Radio Pital 88.3. Excelente. Gracias. Y como siempre, a mí me gusta que mi esposa pues inicie con una pequeña oración. Hoy tenemos un tema muy bonito, pero yo le voy a pedir a mi esposa que por favor nos haga una pequeñísima oración para empezar este programa. Claro, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les invito a disponerse unos minutitos a escuchar esta oración y a hacer esta oración. Si pueden, suspendan por un momento lo que están haciendo, que el tiempo es de Dios y 5 minutos que le dediquemos al Señor en esta tarde, pues yo veo que no nos hará falta cuando esté dentro de lo posible. En este momento nos disponemos a agradecerle al Señor, a poner todo en sus manos de aquí en adelante, para que sea Él tomando el control y las situaciones de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amado, en esta tarde yo te quiero agradecer por todo lo que me has permitido hacer en este día. Te quiero agradecer por la salud, por la vida, porque me has permitido llevar a cabo tantas actividades en lo que va del día. También te quiero agradecer, Señor, por un programa más que tú nos permites realizar. Y te quiero poner en tus manos, Señor, los que en su momento escucharán este programa. Bendice a todos los oyentes, Señor, que escucharán este programa, para que seas tú llegando a sus corazones, para que seas tú llenando sus vidas y tomando cada una de sus situaciones, Señor. Solo tú conoces lo que en este momento están pasando los oyentes, Señor. Solo tú sabes las situaciones o circunstancias que en este momento muchos de los oyentes tienen, Señor. Llega hasta cada uno de ellos, dales paz, dales sabiduría y ábreles el entendimiento, Señor, para cualquiera que sea la situación, que seas tú tomando el control de cada uno, Señor. En este momento te quiero poner a todos los enfermitos, Señor, a los que conozco y a los que no, para que seas tú trayendo sanidad, Señor, a cada uno de ellos. Trae sanidad a Alexandra Besfer en México, Señor. Toma el control de su salud, de sus emociones. Bendícela donde quiera que esté, como quiera que esté. También te quiero pedir por todos los niños, Señor, en especial por Derek, para que los resultados que sus papás estén esperando sean muy buenos, Señor. Toma el control de su salud y bendice a esos papás, tráeles paz y con ellos a todos los papás que hoy tienen a su niño enfermo, Señor, para que seas tú tomando el control de cada uno de ellos. También en este momento te quiero pedir por todos los funcionarios de esta emisora, Señor, para que seas tú trayendo bendición
protección y mucha esperanza a cada uno de ellos, Señor. Te ruego por Carlito Sánchez en este instante, para que seas tú bendiciéndolo, Señor, tomando el control de su vida, de su salud, para que tú le acompañes donde quiera que estés. Y una vez más te quiero pedir por todos los oyentes, Señor, para que seas tú tocando corazones, Señor. Sé tú la luz de cada uno de los oyentes. Sé tú esa sed, Señor, que no podemos calmar. Trae gozo y paz a nuestros corazones. Acoge nuestra oración, Señor. Derrama tu santo y divino Espíritu en este instante sobre cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. A ti, Virgencita María, junto con tu amado esposo San José, te quiero encomendar todas estas peticiones, Madre mía, para que seas tú, con tu amado esposo San José, llevándolas a los pies de su Hijo amado, Madre mía, para que Él en su infinito amor y misericordia haga tu santa y sagrada voluntad. Bendito y alabado sea, Señor, glorificado sea tu nombre. Todo esto te lo pido y te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos. También yo te pido, Señor, para que este programa y todo lo que hablemos el día de hoy, tú nos dé la sabiduría, el discernimiento para poder desarrollar el programa, Señor, como se debe. Ayúdanos, derrama tu Espíritu, Señor, sobre nosotros tres en este momento. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Ahora sí, bueno, mi estimado Juan de Dios, de verdad muchísimas gracias. Bueno, hoy estamos aquí para conversar, para hablar de un tema. Es que yo quiero hacerle una pregunta, quiero hacerle varias preguntas a Juan de Dios y yo le dije, Juan de, quiero que vaya a mi casa, que grabemos este programa y que hablemos de algo, y la verdad pusimos en oración y el Señor nos inspiró a hablar sobre un tema muy, muy, muy bonito, de verdad, que es de interés. Y Juan de, yo le quiero preguntar, para empezar, cuando uno habla de apostasía, ¿de qué se está hablando? Como dirían por ahí popularmente, ¿con qué se come eso? Bueno, muy bien, yo quise traer textualmente la definición de apostasía, tomado de los documentos de la Iglesia Católica, no tanto para decir lo que yo creo que es, sino para decir lo que en realidad es. Dice así: la palabra que se usa en el Antiguo Testamento como apostasía se refiere a volver atrás, recaer en sentido espiritual o darle la espalda a Dios, aunque también tiene la idea corriente de un regreso físico o de alguien que va de regreso de vuelta. Jeremías usa mucho esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá, lo que trae como consecuencia que viva un estado de infidelidad y rechazo a su Dios y a sus asuntos al irse tras dioses falsos y engañadores. Entonces, en otras palabras, ¿qué podríamos resumir que es apostasía? Es darle la espalda a Dios, es negar todo aquello que en su momento hemos creído como verdadero y llegar a decir que ya eso no aplica. Que es muy delicado, por ejemplo, los que se nos han ido de nuestra fe, ellos están apostatando de la fe y se convierten en apóstatas. ¿Por qué? Porque le están dando la espalda a todos esos principios cristianos que desde niños se les infundó. ¿Y qué pasa con esas personas que nacieron dentro de esa secta, digamos? Porque, por ejemplo, uno que nace desde niño, digamos, porque ahí tal vez sus padres sí, digamos, apostataron, digamos, de la fe, pero, digamos, en un dado caso, digamos, un niño que nació, digamos, en una secta, y, digamos, ya él viene, digamos, ya él está adoctrinado, por decirlo de alguna forma, ya él está con ese chip, ¿verdad? Correcto, bueno, aquí hay, ya eso es otro punto diferente. ¿Por qué? Porque ese niño, partiendo del caso de un niño que ha nacido, por ejemplo, en un país protestante, llámese Estados Unidos, llámese, no sé, Alemania, que hay tantas diferentes religiones,
luteranos, adventistas, etc. Entonces, ese niño no podría decir uno que es un apóstata porque nunca tuvo la verdadera fe. Más sin embargo, la iglesia, en este momento se me escapa la bula de un santo padre que dijo, donde dice que solo en la iglesia católica hay salvación. Eso era lo que le iba a decir. Ok, ahora voy en eso. Y usted me dice, ¿y qué pasa con aquellos, hablemos del indito de allá de Brasil, de esas tribus amazónicas, que nunca conoció la fe? Entonces lo podría decir, es injusto de que se le niegue la salvación si nunca se la enseñaron. Aunque, viene esta otra cuestión, aunque realmente en este momento cuesta encontrar un lugar del mundo donde la fe cristiana no haya llegado, donde la fe católica no haya llegado. Pero bueno, asumamos que en algún momento esta persona nunca ha recibido la fe católica. ¿Cómo aplica acá? Aquí podríamos decir que esta bula papal, donde dice que solo en la Iglesia Católica hay salvación, esa es la regla general. Más sin embargo, podríamos hablar de que casos como estos, de personas que nunca han conocido la fe y que murieron sin haber estado en la fe católica, al no tener esa opción, como la hemos tenido nosotros, la mayoría de personas, por ejemplo, en Latinoamérica, de conocer el cristianismo con base en la fe católica, digamos que ellos serían la excepción a la regla. Entonces, Dios nos juzgaría, por ejemplo, al indito que vivió en una ley natural, pues Dios lo va a juzgar como él se desenvolvió en esa vida o en esa ley natural donde él vivió en esa aldea allá en África, en esa aldea allá en Etiopía o allá en Brasil, etc. Pero, como le digo, la regla general es esa, que hayan algunas excepciones y que Dios en su misericordia pues les abra a ellos esa opción. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios de amor y quiere que se salve. Pero los que ya conocemos la fe católica, ya no podemos decir que somos ignorantes. O sea, ese es el peligro de irse de una fe que es porque Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién es el fundador de la iglesia católica? Es Jesucristo, pero ¿en manos de quién? En manos de San Pedro, San Pablo y todos los discípulos. Sí, excelente. Y esto que estamos hablando me lleva también a un tema que es muy importante y lo vemos todos los días en nuestra fe, en nuestra iglesia. Porque, por ejemplo, Juan, se puede decir, digamos, que apostasía es lo que vemos hoy en día en la iglesia. Entonces, como por ejemplo, que ya ahora ya no se comulgue como se comulgaba antes. Se puede decir que eso es una apostasía. Por ejemplo, el que ya la gente, digamos, pues ya no se arrodillan, ya reciben, toman en la mano. Se puede decir que eso es apostasía, entonces, porque estamos prácticamente, si bien es cierto, estamos haciendo algo de lo cual pues la iglesia tradicional no lo hacía, digamos, según entiendo, porque a lo que yo he escuchado, digamos, después del Concilio Vaticano II fue que hubo una serie de situaciones ahí, ¿verdad? Cambios que se dieron ahí, y eso pues ha dado pie a profanar, por decirlo de alguna forma. No sé si es la palabra correcta. Sí, sería bueno, digamos, distinguir en varios conceptos. Por ejemplo, ¿qué es herejía? ¿Qué es blasfemia? Y de repente hasta sacrilegio. Okay. Ajá, sí. Para poder ir entendiendo un poco ciertas situaciones que se están dando. Por ejemplo, la palabra herejía, que viene del griego, tiene que ver con una desviación en enseñanzas de la doctrina con relación a la fe. Es una desviación, o sea, es agarrar algo y transformarlo en otra cosa totalmente diferente. Eso es una herejía. Una blasfemia consiste en usar de manera injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de María, de los santos. O sea, usar el nombre de Dios en vano, como el segundo mandamiento. Eso es una blasfemia. Y el otro punto es el sacrilegio, que es cuando tomamos algo sagrado y le quitamos esa sacralidad. Entonces, lastimosamente, en nuestra misma Iglesia Católica,
se ha venido desacralizando muchas cosas que siempre fueron sacras, son sacras y seguirán siendo sacras durante toda la vida. Es el caso, por ejemplo, de la comunión en la mano, por ejemplo. Yo pensaría que no es una apostasía como tal. Exactamente, por eso le preguntaba. Exactamente, porque no se está negando, por ejemplo, que es Jesucristo que se está tomando. Ajá, no es, yo no diría que es una herejía. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se está siguiendo esa enseñanza de la iglesia, de ir a comulgar. Ni es una blasfemia porque no se está tomando, digamos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano. Yo pensaría que tiende a más ser un sacrilegio, que es agarrar algo sagrado y tratar de quitarle esa sacralidad. Entonces, lastimosamente, para nada es un secreto, bueno, no sé si algunos lo saben, antes de 1968, digamos, del Vaticano para atrás, del Vaticano II para atrás, solo había una manera de comulgar: de rodillas, en la boca y de manos del sacerdote. Y usted me dirá, ¿y por qué en la mayoría de los templos católicos del mundo el 90% de las misas de las personas comulga de pie y en la mano? Y algunos de una manera muy, pero muy irreverente. Eso se dio por un permiso. Bueno, se lo voy a poner más claro. Le voy a poner el escenario fue así. Muchos obispos de esta parte de Europa, Alemania, Bélgica, llegaron donde Pablo VI, el Papa, y le dijeron: Su Santidad, tenemos un problema. Muchos de nuestros fieles ya no quieren comulgar en la boca y ellos dicen que quieren seguir comulgando de la mano. Entonces le propusieron, le dieron esta disyuntiva, le dijeron: si no les damos esa opción de comulgar de esa manera, esto puede ser un cisma para la iglesia. Y de repente podríamos estar a poco tiempo de tener otra iglesia paralela en la parte de Europa. Entonces se dice que Pablo VI, por evitar un mal mayor, en teoría y entre comillas, permitió un mal menor, que después se lo convirtió en un super mal mayor. Esto no es un permiso, esto se llama un indulto, y son dos cosas diferentes. Lo que Pablo VI dio perdón, fue un indulto, pero para la parte europea. Lastimosamente, el resto del mundo se lo atribuyó para sí mismo. Costa Rica, Venezuela, Colombia y todos los países asumieron que ese indulto era para todos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que, se lo pongo así, veámoslo aquí a nivel de Costa Rica. Llega el presidente Chávez a una cárcel donde hay una persona que asesinó a otra persona, y trae un papel y dice: yo vengo a firmarle el indulto a fulano de tal. Se lo da al jefe de la cárcel, al ministro de la cárcel, y le dice: mañana a las 7 lo deja libre, porque está firmado el indulto. El indulto es un perdón. Ese indulto no dice que esa persona es inocente. Lo que dice es que de aquí en adelante queda libre. ¿Entiende la idea? Entonces, no está diciendo que hizo ninguna cosa buena, no, hizo una cosa mala, no tiene, digamos, que excusa para lo que hizo, mas sin embargo está libre. Cuando se dio este indulto para la comunión de la mano, no estaba diciendo que estaba bien, simplemente se estaba dando ese permiso para que ese sector de la iglesia, que hoy en día sigue siendo un problema para la iglesia, para nada es un secreto lo que está sucediendo en Alemania con estas conferencias episcopales de Europa, toda esta parte de Europa, que siguen siendo un problema, pero el punto era que ese permiso era para ellos. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Simplemente esto se hizo, se desacralizó el sacramento como tal, al punto de que la gente lo agarra como si estuviera agarrando una tortilla. ¿Por qué los santos de la iglesia decían: nada que no sea consagrado no lo toques? Lo decía San Francisco de Asís, lo decía Santo Tomás de Aquino y un montón de santos más. Decían: solo manos consagradas deben tocar el santo cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo toca las cosas, es porque eso que estamos tocando es algo simplemente normal, es algo
¿qué le digo? Algo cotidiano, como usted agarrar una hamburguesa, como usted agarrar un taco, como usted agarrar un teléfono. ¿Por qué solo el sacerdote podía tocar o debiera seguir tocando el cuerpo de Cristo? Porque es Jesucristo mismo. En el Antiguo Testamento solo ese sacerdote podía entrar a ese lugar sagrado, no era cualquier persona. Estamos, ahora ya no es un lugar, ahora es el mismo Jesucristo vivo, porque el católico que no crea que se está comiendo a Jesucristo, pues tiene un problema. No es católico, sí. porque si vamos a la misa, sabemos a qué vamos, ¿verdad? Correcto. O se debería saber a qué vamos. Correcto. Sin embargo, pues vemos que la gran mayoría de personas esto lo ve como algo normal, como algo que así tiene que ser, ¿verdad? Y como eso nos lo impusieron, pues hay que respetarlo, ¿verdad? Y hay que hacerlo así. No me importa si el que me está dando la comunión es el vecino, pero yo lo recibo. Porque eso es como quien dice en el día a día, digamos, que se ve en nuestras iglesias. Correcto. Vemos un sacerdote ahí, digamos, y tal vez a la par de él, digamos, hasta 5 ministros, no sé, pero dice ministros extraordinarios. Usted que dice que extraordinario es prácticamente algo esto es algo que se ha dado hoy en día, que ya los ministros no serían extraordinarios, sino que se convertirían en ordinarios. Ordinarios, porque todas las misas están. Correcto. Exactamente, porque en realidad usted mismo aprendió de usted mismo. Cuando usted dice que extraordinario es cuando sucede algo una vez, de vez en cuando, ¿verdad? Cuando cae meteorito. Exactamente. Eso es extraordinario. Exactamente. Sí. Pero ya, desgraciadamente, y ahí vemos lo que está pasando en nuestra iglesia, ¿verdad? Hay que entender algo, Juan, disculpe, hay que entender algo, la gente piensa que esto de comulgar en la mano es algo obligatorio. No, es que con todo, y que para mí fue un error que se aprobó, por eso Pablo VI, en una frase muy célebre que él dijo y que quedó para la historia, dijo: siento que el humo de Satanás se ha infiltrado por una rendija de nuestra iglesia. Eso lo dijo allá por los años 70. Y ese humo es el que tenemos hoy, lastimosamente, que ha hecho que todas estas cosas de lo sagrado se conviertan en algo, o sea, se vayan desacralizando. Siempre recordando que solo hay una iglesia fundada por Jesucristo y es la iglesia católica, que tiene dos partes, una humana, que es la que falla, pero una santa, que es la de Jesucristo, que nunca va a fallar. Y dice la palabra de Dios que ni las puertas del Hades ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Okay. El punto es este: si usted ve el canon de la iglesia, cuando habla sobre la manera correcta de recibir la comunión, es interesante, porque primero dice de rodilla o de pie. O sea, la primera opción es de rodillas, no es de pie. Y después se dio la opción en la boca o en la mano. O sea, el punto es este: la gente no tiene que asumir que porque vean de 100 personas a 90 recibir una mano es porque la iglesia está obligando. No, la iglesia a mí no me está obligando a recibirla en la mano. La iglesia por siglos, que es una iglesia bimilenaria, siempre nos enseñó que fue la manera correcta, era en la boca, de rodillas y de mano del sacerdote. Que se abrieran estas puertas y que algunos quieran aprovecharla por comodidad, por lo que usted quiera ponerle, por modernismo, que San Pío X decía que era la cloaca de las inmundicias, ¿verdad? Exacto. El modernismo como tal. Entonces, eso no significa que a mí la iglesia me esté impidiendo comulgar de rodillas en la boca. No, eso es lo que debiéramos hacer. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. La gente por comodidad, ya es mejor estar de pie, menos incomodidad que en carne. Pero desgraciadamente vemos en el mismo clero, digamos, de ese rechazo, digamos, a que uno, no sé, es como una fobia, o ¿cómo se puede decir, digamos? Una aversión. Sí, digamos, de eso de que si uno va a comulgar, pues es mal visto, digamos, por algunos sacerdotes, lamentablemente, ¿verdad? Eso es un detalle súper importante y es lastimosamente un error en lo que muchos, digo muchos porque hay muchos, y sobre todo aquí en Costa Rica, por lo menos yo he tenido en algunos momentos que hacer hasta documentos para mandarlo a algunas diócesis, donde por ejemplo a una hija mía, un sacerdote, le negó la comunión.
eso es algo que va en contra de los mismos cánones de la iglesia. Un sacerdote no me puede prohibir a mí, ni le puede prohibir a un laico recibir la comunión de rodillas en la boca y de mano de él. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún delito. La figura del ministro extraordinario de la comunión, eso apareció por los años 70-73, eso no existía antes. Entonces, ¿por qué se puso? Bueno, por comodidad, para que el sacerdote tenga más tiempo, para que las misas no se alarguen, póngale usted la excusa que sea. Pero si yo como católico quiero comulgar con el sacerdote, a mí ningún sacerdote me puede impedir eso. Y lastimosamente lo hemos visto aquí en la diócesis, donde sacerdotes se sientan a la hora de la comunión para que los laicos obligatoriamente tengan que ir con algunos ministros. Y eso hay personas que pueden hasta afirmar lo que les estoy diciendo, que les ha pasado eso. Sí. O algunos les han dicho, no se hinquen, pónganse de pie. Eso es un atropello eucarístico y no se puede hacer, está prohibido por la iglesia. Lastimosamente, algunos por ignorancia pues aceptan lo que les hacen, son hasta humillados. Bendito sea Dios que humillen por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pasó más humillación que nosotros, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, no nos pueden venir a decir que yo tengo que ir obligatoriamente a comulgar con un ministro de la comunión. Yo lo pongo así de fácil, le pongo este ejemplo. Usted va al hospital con un problema cardíaco. Está el cardiólogo, está la secretaria, está el enfermero y está el guarda. ¿A quién busca usted, Juan de Dios, o quién busca usted, Anita? En el hospital, directamente. Al médico. Al médico cardiólogo. ¿Por qué? Porque ese fue el que estudió, a él le pagan por atender ese tipo de problemas, no es al guarda, que tenga toda la buena intención el guarda, no es a la enfermera, ella después podrá ayudar en algo, no es a la secretaria, ella podrá llenar un papel, pero la atención es con el cardiólogo. ¿A quién puso la iglesia para repartir? Para primero consagrar in persona Christi, al sacerdote. ¿Y quién es el que tiene que repartir esa Santa Eucaristía? Que ella Jesucristo es el sacerdote. Entonces a mí que no me vengan a decir que es igual recibir no, la manita. Una vez un sacerdote lo dijo, y no voy a decir nombres, pero él sabe quién habla. Mis manos son igual que las del laico. Ok, son iguales porque tienen 10 dedos. De ahí es la única igualdad que tienen. Pero sus manos fueron consagradas, le fueron puestos aceite por el obispo. Ese laico puede ser hasta más santo que el sacerdote, no le digo que no, pero no fue consagrado para eso. Ni la monjita, que es tan buena, que es tan preparada, que fue consagrada, pero no para dar la comunión. Entonces, ¿quién tiene que dar la comunión? El sacerdote. Que se hace una fila de 2 horas. Bueno, ¿quién dijo que una misa tiene que durar 1 hora? ¿En qué parte del canon de la iglesia dice que una misa tiene que durar 1 hora? Van a un concierto 4 horas y piden una canción más, y la gente se enoja porque 10 minutos dura la misa más de la hora. ¿Entiendes? Sí. Ok, entonces eso es la diferencia entre apostasía y sacrilegio. Y entonces, ¿cómo podemos definir esto de que cuando, por ejemplo, ahora se esté atacando la misa tradicional? Digamos, o sea, bueno, ya entrando en otro tema, digamos, estamos hablando ya de otro tema, ya la comunidad, ya eso me quedó claro y todo ese asunto. Pero aquí estamos hablando, digamos, sobre los grandes problemas, digamos, que se están generando dentro de la iglesia. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos denominar el tema, digamos, de que ahora se esté atacando a la misa tradicional? Entonces, estamos como en retroceso, estamos como negando algo, estamos negando algo que es ya que tiene más de 2000 años, digamos. Entonces, ahí, ¿cómo se puede descifrar esto? ¿Qué sería eso entonces? Primero expliquémosle a la gente qué es misa tradicional, porque... Sí, porque mucha gente no sabe qué es. Sobre todo aquí en Costa Rica, ya en países como Argentina, en Estados Unidos y en Europa, es más común que la gente sepa la misa tradicional. Muchos aquí en Costa Rica nacieron con la misa a la que vamos los domingos, que se llama Novus Ordo. Para ir entendiendo el primero. La misa tradicional también se le llama misa tridentina por el Concilio de Trento. Se le llama tradicional porque fue la tradición de la iglesia durante siglos.
¿Qué es la misa tradicional? Para que algunos de los que no la conocen tengan una idea. Era aquella misa que nuestros abuelitos decían, era una misa que era en latín y que el padre le daba la espalda a la gente, decían los viejitos antes. Ok. ¿Por qué latín? Porque latín es siempre el idioma de la iglesia. Cuando la misa nueva empezó en los años 69, 70, por ahí, Pablo VI y el cardenal Bunini fueron los que dieron vida a este nuevo rito, que se llama Novus Ordo, Novus de nuevo. Y la que conocemos La todos. que conocemos. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Número uno, el Novus Ordo se da en los idiomas vernáculos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica en español, en Estados Unidos en inglés, en China en chino. La misa en latín, perdón, la misa tradicional es una misa que a cualquier parte del mundo que usted va, solo en latín se va a dar. Si usted va a China, el sacerdote chinito la va a dar en latín. Si usted va a África, el africano lo va a dar en latín. Si usted va a cualquier país de Medio Oriente, va a ser en latín. Entonces, y usted me dirá, pero es que entonces yo no entiendo. No. Algo importante es, por ejemplo, las lecturas son las oraciones son en latín, todo el rito es latín, más sin embargo, aquí en Costa Rica la tenemos también, gracias a Dios. Las personas, por ejemplo, escuchan el evangelio en latín primero, pero después se lo traducen en español para que sepan por qué el evangelio. La prédica sí es en español, en los países latinos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia básica? Bueno, el problema, vuelvo un poquitito al otro, el problema cuando se traduce la misa de diferentes idiomas es porque al traducir se va perdiendo fidelidad en muchas cosas que no se debieran perder esa fidelidad. Por ejemplo, la traducción de oraciones. Con el latín sabemos que es básicamente, el hacer el idioma a la iglesia es la raíz de esa traducción, o sea, no hay cambio. Entonces, no va a variar. Por ejemplo, veamos el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, incorrecto. En latín, perdona nuestras deudas, es la traducción correcta del latín. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué hemos cambiado eso? Porque se tradujo a las lenguas vernáculas, a las lenguas de cada país. En la misa en latín, por ejemplo, las mujeres van con velo. Como las abuelitas, las señoras que son mayores se acordarán, en ese tiempo la gente iba con velo. La gente va bien vestida. No hay guitarras, no hay baterías, no hay bajo, es música sacra. Canto gregoriano, por ejemplo. No hay ministros de la comunión. No hay lectores. Solo el sacerdote está ahí en el altar. ¿Cuál es la diferencia que tenemos ahora? Y con esto no estoy diciendo que la otra no sea válida, no, pero hay ciertas cosas que si de mí dependieran yo las hubiera cambiado ya, pero no se pueden cambiar porque ya está así. Por ejemplo, escuchamos coros cantando muchas veces canciones de denominaciones de otras religiones. Yo le digo a la gente, qué interesante, a veces va uno a comulgar y escucha el coro que diga, aunque mis ojos no te puedan ver, una canción protestante. Y entonces qué contradicción, porque yo cuando voy a comulgar, por lo menos nosotros que tenemos visión, yo puedo ver a Jesús. Entonces, ¿cómo voy a estar cantando a la hora de comulgar con que mis ojos no te puedan ver? Sería negar lo que estoy viendo. Exacto. ¿Entiendes? Cosas como esas. ¿Qué le digo yo? Por ejemplo, hay mucho tiempo de rodillas, más que en el Novus Ordo. Sí. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que ha pasado? Últimamente se ha desatado una persecución a esta misa, que lo interesante es que esta misa nunca fue abolida. Esta misa nunca fue abrogada, nunca fue quitada, siempre se ha mantenido y siempre se mantendrá, porque San Pío V hasta lanzó como una ¿qué? No sé si es amenaza o qué, que nadie podía tocar esta misa, porque recaería la ira de San Pedro y San Pablo sobre la persona que la cambiara. Entonces, aunque pusieran el Novus Ordo, esta misa nunca la quitaron. Y se sigue dando en Argentina, se sigue dando en Estados Unidos, en el Vaticano, en muchas iglesias, etcétera, etcétera. ¿Por qué la persecución? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué persiguen algo tan santo
¿Y por qué otras cosas? Que si se debiera perseguir como el modernismo dentro de la iglesia que se nos ha infiltrado, ¿por qué no se persigue eso? Entonces, es lastimoso ver como hay veces a la señora que va al velo la critican, pero a la que va con toda bien veladita, esa nadie dice nada. Exacto. Al que se hinca y va a pedir la comunión de rodillas al sacerdote, se le dice levántese. Pero muchas veces, sabiendo que hay gente que está en pecado mortal, porque están en pecados públicos, ese es el punto. Yo como sacerdote me doy cuenta que alguien está en un pecado público y no le puedo dar la comunión. Sí. Pero yo tengo justificación para no darle la comunión. Pero no a ese que se ha humillado, que se ha hincado, porque reconoció que Jesucristo es el que va a recibir el Señor, el Dios Todopoderoso. Pero resulta que a él sí le decimos levántese. Y hasta lo hacemos pasar, como decimos los ticos, un colorazo. Sí. Entonces, digamos, pero aquí se estaría dando, digamos, una apostasía en el sentido, digamos, de que estén atacando mucho la misa tradicional. Se está apostatando, digamos, de algo que es tan sagrado. Yo pensaría que lo que se está dando es un ataque, ¿cómo se lo pongo? Yo deseara pensar que es un ataque, digamos, sin mala intención. Deseara pensarlo. Y que ese obispo, que ese sacerdote o ese que escribe un papel ahí donde ataca la misa tradicional, yo deseara pensar que él está haciendo eso pensando en el bienestar de el católico. Y lo que no me gustaría pensar y me asustaría pensar es que sea parte de todo un plan del maligno, después de haber infiltrado personas en altos puestos de la iglesia, que quiera quitar lo más santo que tiene la iglesia católica, que es la Santa Misa. Y en el caso de la misa tradicional, la misa de ayer, de hoy y de siempre. Exactamente. Una misa donde usted no le va a poder agregar, pero ni una coma. La misa que dio, se la pongo así, el santo cura de Ars, es la misma que da el sacerdote que viene a dar una misa a Guatemala, a Costa Rica, a Panamá. Es la misma misa, no puede agregar, ahí no hay, ¿cómo se lo pongo así? No hay cosas modernas, no es que vamos a meter esto para que a la gente le guste más. Vamos a vestir al sacerdote así para que esté más a la moda. No. Es lo que es y punto. Entonces, cuando se dan esos ataques, me viene a la mente a Pablo, cuando Pablo atacaba a la iglesia en aquel momento, y Jesús lo bota de su cabalgadura, lo deja ciego y le dice, Saulo, porque en ese momento era Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pienso que en este momento Jesús le podría decir a todas esas jerarquías que están en esa persecución contra la misa tradicional, señor obispo, señor sacerdote, señor X, ¿por qué me persigues? Porque la persecución no es contra el laico, es contra el mismo Jesucristo, porque es a la esposa de Jesucristo que están persiguiendo, o sea, la iglesia encarnada en ese santo Eucaristía. Sí. Sí, pero vemos que lamentablemente es lo que se ve, digamos, vemos cómo hay un ataque, porque por ejemplo aquí en Costa Rica, según tengo entendido que la misa se está dando en 2 lugares nada más, creo que es en Alajuela, ¿verdad? Y en San Carlos, y ni siquiera son en lugares donde son accesibles para ir, bueno, al menos aquí en San Carlos, ahora sí está un poquito más accesible, pero antes estaba metido ya. Entonces, digamos, yo no sé, digamos, pero ellos están tratando, digamos, de qué forma atacan, digamos, la misa tradicional y aparte de eso, tras de eso te la ponen, digamos, difícil para que, digo yo, como para que la misa no... Para que no la realicen. O para que no asistan a la Santa Misa, digamos. Sí, porque ¿qué de malo tiene que sea en una iglesia, en el templo, donde vamos todos en la casa de Dios? Pero saber que para la misa, que fue esa misa de nuestros abuelos, la misa de siempre, haya que ocultarse, que no puede ser en el templo, bueno, es algo sorprendente, que uno se hace esa pregunta, al menos yo me hago esa pregunta en mi interior y no tengo respuesta. ¿Por qué?
hay un punto en todo esto. Digamos que hay dos situaciones por la cual la misa tradicional no se da en los templos, digamos, entre comillas, normales. Número uno, porque no hay deseos muchas veces de las mismas conferencias episcopales de que estas misas se den. Se me viene a la mente en este momento un sacerdote de San Ramón, no vamos a decir el nombre porque la gente sabe que estuvo dando la misa tradicional en misa en latín y se le quitó esa opción. Okay. Digamos que esa es una parte. La otra parte es una cuestión de logística. Un sacerdote se le dificultaría, entre comillas, ¿verdad?, dar la misa tradicional en un templo de los de nosotros por la, ¿cómo se lo pongo? Por la constitución del templo como tal. Por ejemplo, en una misa tradicional no es una mesa, es un altar. Las dimensiones son diferentes, más altura, más angosto, y ese altar está pegado a la pared. ¿Cuál iglesia en Costa Rica tiene el altar pegado a la mesa, pegado a la pared? Entonces ya ahí tenemos un problema para el sacerdote, aunque el sacerdote se ha visto, por ejemplo, en casos en tiempos de guerra, hasta en un Willis, o sea, hay unas fotos donde ponen un mantel y ese es el altar improvisado porque no tenía dónde, ¿entiendes? Pero el punto es que nuestros templos en este momento no están acondicionados para eso, ¿entiendes? Entonces, si usted ve la misa de Novus Ordo, por ejemplo, el sacerdote está enfrente de las personas, digamos que, ¿cómo se lo pongo? Está la gente enfrente, está el altar y está él del otro lado. En la misa tradicional es al revés, está la gente, está el sacerdote viendo para el altar y viendo el crucifijo, y el altar pegadito a la pared, porque así siempre fue. Y tienen, por ejemplo, todo eso tiene una connotación espiritual que tiene que estar apuntando a tal parte de los puntos cardinales, etc. El detalle es eso. Yo pienso que cuando la gente conozca la misa tradicional, va a ver, por ejemplo, la riqueza que hay en ella. Con esto, que en actas, no estoy diciendo que en el Novus Ordo no sea una misa especial, no sea una misa bonita, porque hay sacerdotes que celebran el Novus Ordo con una sacralidad, con una espiritualidad tremenda. Y yo le podría hablar de uno en especial, pero no lo voy a decir para que no me lo persigan. ¿Entiendes? Pero da misa Novus Ordo, pero da gusto. Que sea uno que no acabe, o sea, que siga, que la hagan más extensa. Y de esos sacerdotes hay muy pocos. Los hay, pero... Yo le decía a un amigo mío, que fue un exalumno, bueno, yo he tenido varios exalumnos y ya son sacerdotes, pero con este tenía mucha afinidad, o tengo mucha afinidad. Yo le decía, fulanito, usted está a punto de ser sacerdote, ojalá que usted haga la diferencia. Y la diferencia es dar una prédica light cualquier lado. Pero dar una prédica donde usted habla de condenación, donde usted habla de pecado, donde usted hasta de repente le caiga mal a la gente. Es que esas son las prédicas que está ocupando el cristiano, el católico. Que se le diga que hay infierno, que se le diga que hay purgatorio. Entonces, gracias a Dios, en el Novus Ordo tenemos muy buenos sacerdotes. Lo que le estaba diciendo es que mucha gente, si llegara a conocer la misa tradicional, vería la riqueza que hay en esa misa, que tal vez en su momento ni los mismos abuelitos de nosotros magnificaron lo que era eso. Y cuando ya vemos tanta cosita que está pasando en este momento, ahí damos como un punto de comparación y uno dice, bueno, bendito sea Dios, qué bonito sería que se diera hasta la oportunidad de tener las dos misas. Que usted quiere el domingo ir al Novus Ordo, vaya al Novus Ordo. Que el otro día vaya a la misa tradicional. Es que no estamos yendo a iglesias diferentes. Es la iglesia católica. Son dos ritos diferentes, eso sí. Pero sigue siendo la iglesia católica y aprobado por los papas. Entrando en otro tema, Juan de, bueno, aquí, digamos, siempre marcado sobre lo mismo, digamos, pero
digamos, sobre el mismo tema que iniciamos anteriormente, que fue cuando le dije que era apostasía, ¿verdad? Por ahí, tampoco voy a decir yo un nombre, pero tal vez alguien en su momento, yo sé que Juan Dios sí lo escuchó, y mi esposa también lo escuchó, alguien dijo que el infierno estaba vacío. Estaremos cayendo en apostasía ahí, ¿sí, verdad? Ahí, ¿cómo se lo pongo? Yo pensaría que más que apostasía es una herejía. Y le voy a decir por qué. Volviendo a la definición, es una desviación o enseñanza de doctrina. Perdón que le interrumpa, porque es que a veces se me hace como una cierta confusión, digamos, entre los conceptos como apostasía, herejía, y bueno, y por eso le digo, y por eso de un momento lo quise traer para que usted me aclarara sobre los temas y aclarara, digamos, y definiera, digamos, cada cosa con su cosa, ¿verdad? Por ejemplo, una herejía es algo que va contrario a la enseñanza que siempre ha dado la iglesia. La iglesia siempre ha hablado de cielo, infierno y purgatorio. El infierno fue creado no para las personas, fue creado para los demonios, para Satanás y sus demonios. Por ejemplo, decir que María es una mujer común y corriente, para mí es una herejía. ¿Por qué? Porque María es la madre de Dios. ¿Y cómo se demuestra eso? Fácil. El que diga que María no es la madre de Dios está diciendo que Jesús no es Dios, porque Jesús es hijo de María. Dios Padre no es hijo de María, el Espíritu Santo no es hijo de María, pero Jesús es hijo de María. Entonces, si yo digo que María no es madre de Dios, estoy diciendo una herejía, porque la herejía lo que está diciendo es que Jesús no es Dios. El infierno está vacío. Dios quisiera que fuera así, pero no es así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y muchos se condenarán. Jesús habla muy claro en el Evangelio, donde habla del camino ancho, el camino angosto. La mayoría, ¿por dónde va? Por el camino ancho. Y ese camino ancho, ¿a dónde va? Al infierno. Sí. Gracias a Dios, Dios nos dio un regalo que se llama purgatorio. Que lastimosamente los hermanitos separados no lo quieren entender, pero ese es su problema. Le quitaron libros a la Biblia para no complicarse, pero eso es bíblico. Sí. Entonces, decir que el infierno está vacío, yo pensaría que es ir en contra hasta lo que la misma palabra de Dios dice. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, porque si antes el infierno podía estar llenándose, nada más imagínense ahora con el aborto, con toda esta cuestión de género, con toda esta maldad que hay en el mundo. O sea, ¿cómo vamos a decir que el infierno está vacío? Yo deseara pensar que el cielo está lleno y que no hay una sola alma en el infierno, porque decir vacío no hay nadie. Entonces la pregunta es, ¿y todos estos criminales que mataron millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, todos estos que han decapitado personas en África, y esta gente muere? Entonces si el infierno está vacío, ¿y a partir de dónde van a ir? ¿Me entienden? Sí, porque en realidad digo yo, no sé, digamos, ¿a quién se le puede ocurrir decir algo así cuando la misma palabra es claro? El mismo Señor, digamos, siempre nos dice, bueno, que hay dos lugares, hay cielo y hay infierno. Pero dices que a quién se le puede ocurrir ya a una persona que esté desinformada. ¿O que quiera desinformar. Ajá. Exactamente. Hay que tener porque ¿cómo se le ocurre? O sea, tiene que estar desinformado, nunca haber leído la Biblia o nunca haber escuchado. Como dice Juan de Dios, simplemente pues desinformar o no sé, digamos, es que, ¿qué puedo decir? Ahora lo que queremos es simplemente bienvenidos todos, porque aquí en la iglesia cabemos todos, Dios es amor, Dios es misericordia, y si tú eres como lo que yo le comentaba la vez pasada, que uno de la jerarquía, bueno, eso me lo comentaron, ¿verdad? Por ahí, que dijo que era mejor, digamos, que si usted estaba, digamos, no en adulterio, sino en fornicación, digamos, estaba enjuntado, por decirlo la palabra juntado, y que si usted se lleva bien con su pareja, excelente, o sea, prácticamente le podemos dar hasta aplausos, ¿verdad?
Y que es mejor que usted viva bien, que usted vaya, asista a la misa, que usted confiese y hasta puede comulgar. ¿Qué es mejor eso? Digamos, si usted está casado y vive en una pura guerra, digamos. Entonces, que 1000 veces, digamos, de que usted ya viva así como vive. O sea, estamos aplaudiéndole el pecado, estamos aplaudiéndole, digamos, lo que usted está haciendo y aquí no pasa nada. ¿Me entiende? Entonces, prácticamente ahí lo que me hace pensar es de que simplemente, ya aquí lo más fácil es decir, muchacho, está muy bueno, Dios te ama, bienvenidos todos aquí, ¿verdad? Que cabemos todos, de por sí todos vamos para el cielo, ¿me entiende? Entonces, como todo está bien, el infierno está vacío y todos somos bonitos, somos buenos, somos santos, Dios nos ama y Dios nos perdona. Cuando sabemos que Dios, y era lo que yo decía anteriormente en el programa anterior, y es que Dios sí es cierto, Dios es misericordioso y exactamente, es justo. El problema es que muchos quieren hacer un evangelio según San yo, en donde la Biblia se acomoda a mí y no que yo me acomode a la Biblia. Hay que tener en claro, eso yo lo tengo muy, pero muy claro, con relación a la jerarquía. Cuando se habla de un sacerdote, un obispo, un cardenal, un arzobispo o hasta el mismo papa. Una cosa es lo que ellos digan a la luz de la palabra, como una cuestión ex cátedra, como una cuestión fundamentada en la doctrina, y otra cosa es una opinión personal. Por ejemplo, si un sacerdote a mí me dice, yo prefiero tomar este refresco que este otro, para no decir marca, para no hacerle propaganda, de simplemente, yo le digo, esa es su opinión. Eso, en mi fe católica, nada me influye, yo sigo tomando jugo de limón, por ejemplo. Que esta persona diga, es que este grupo X, antes estaba en pecado, pero ahora ya la iglesia no lo ve en pecado. No confundan, esa es su opinión. La iglesia siempre ha tenido una doctrina que no es o negra o blanca. No hay matices de otros colores. O sea, no podemos interpretarla como nos dé la gana. Si usted dice que el infierno está vacío, esa es su opinión. Pero eso no, que todas las religiones llevan a Dios, esa es su opinión. Esa no es la doctrina de la iglesia. Vuelvo de nuevo a la bula papal, solo en la iglesia católica hay salvación. Entonces, ¿cómo voy a creer yo que un camino a la salvación, por ejemplo, es una religión donde ni tan siquiera creen en Jesucristo? ¿Cómo va a ser ese un camino a Dios? Donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Buda, con perdón de los chinitos, pero Buda a mí no le lleva a Jesús. Y los otros por el otro lado allá, del otro lado del mar. O sea, ¿cómo me van a decir que yo a través de esa fe voy a llegar a Dios si ni tan siquiera, y muchas veces persiguen a los mismos cristianos? Exacto. Entonces, todas esas para mí son opiniones personales, y con perdón que les diga, pero ni pelota les doy. ¿Por qué? Porque esa no es la voz de la iglesia. Cuando antes un documento de la iglesia salía era porque había sido estudiado durante mucho tiempo y del producto de ese estudio saldría tal cosa. Pero cuando usted ve que ahora salen cosas que usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con la fe católica? ¿Me entiende? Sí. ¿Qué le digo yo? Bueno, no entremos mucho en detalle para no crear polémica, pero al final de cuentas Dios nos ha puesto una inteligencia que los católicos y los cristianos llamamos Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice a nosotros qué discernir, cómo discernirlo, qué creer y qué simplemente qué desecharlo. Pero lo importante es, esta es la iglesia de Jesucristo. Y que los que están cometiendo errores no es la iglesia no es pecadora. Es que eso un día yo le decía a un sacerdote, yo le decía, padre, es que él decía, es que hay que pedir, no sé si era que él decía que la iglesia tenía que pedir perdón. Es que la iglesia no tiene que pedir perdón de nada. Que pidan perdón los miembros de la iglesia que fallaron. Sí. Pero la iglesia es, cuando usted reza el credo, usted dice creo en una santa, católica, apostólica, una santa. Usted no dice creo en una pecadora o creo en una que de vez en cuando mete la... No. Sí. La iglesia es santa.
Los que no somos santos y somos rey de pecadores somos nosotros, pero tenemos que entender eso bien clarito. Excelente, excelente. Bueno, nos vamos para a escuchar un tema musical y ya regresamos con todos y cada uno de ustedes. Y aquí en compañía de nuestro buen amigo Juan de Dios Granados. Miren al hijo de Eli caminar allá en Nazaret. Todos le llaman José, que significa Yahvé añadirá, y del rey David. Su linaje es obrero albañil, el conocido Tectón, con su serrucho y martillo, en su taller sencillo trabajó, con su valor y silencio, a su familia con amor cuidó, y el niño Jesús bajo su manto creció, y su santa esposa su corazón conoció. Patriarca de la iglesia, de demonios el terror, por Dios fuiste escogido como guardián del Salvador. Aquella tarde que a Jesús encontraste en el templo, después de mucho andar. No era el discurso tu fuerte, tu testimonio en verdad lo fue. Hombre de fe muy valiente, al que en sus sueños el Señor habló y te regaló el mejor premio al final, al decir adiós de este mundo terrenal. Tomado de tu mano estaba el Hijo de Dios y la Reina de los cielos, tus ojitos te cerró. San José, patrón obrero, lleva a Dios mi petición de llegar contigo al cielo y ser santo como tú, como tú. Patriarca de la iglesia, de demonios el terror, por Dios fuiste escogido como guardián del Salvador. Lloraste de alegría aquella tarde que a Jesús encontraste en el templo, después de mucho andar, de mucho andar. Bueno, regresamos nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Yo quiero agradecerle a Juan de Dios, agradecerle a mi esposa, y si nos despide con una pequeña oración, mande. Claro que sí, con mucho gusto. Y el Padre Nuestro en latín, ¿quiero? Claro, ok.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti noi debita nostra, sicut nos debitio debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.